¿Qué pasaría si el 99% de la humanidad desapareciera? Estamos hablando de una reducción drástica de personas. Quedarían solo 80 millones de seres humanos en todo el planeta. Pero que no cunda el pánico. Veamos cómo se desarrollaría este salvaje escenario. Imagina ciudades bulliciosas convertidas en pueblos fantasmas, autopistas vacías y barrios tranquilos. Sería como unas vacaciones interminables para los sobrevivientes. Por supuesto, habría algunos retos que afrontar, como las tuberías de gas desatendidas que provocan incendios. Las instalaciones de almacenamiento de productos químicos y las plantas industriales podrían crear algo de contaminación. Y no nos olvidemos de las centrales nucleares abandonadas. Los animales salvajes estarían más libres y el pobre ganado doméstico y las ovejas pasarían apuros en los fríos climas del norte. Para empeorar las cosas, la gasolina almacenada no duraría mucho porque pronto pierde su utilidad. Pero vayamos al lado positivo. Con solo 80 millones de habitantes, habría recursos de sobra. Organizarse y salvar lo que queda sería totalmente factible, sobre todo en países pequeños como Bélgica. Probablemente tendrían una actitud muy colaborativa. Quedarían unas 120.000 personas, todas a un par de horas en coche unas de otras. Eso, por supuesto, si el 1% restante de la población mundial se distribuyera por todo el planeta de forma equitativa de acuerdo a cuánta gente había en los países antes de que ocurriera esta reducción de la población. En este caso, casi todas las naciones se enfrentarían a una situación similar. Imaginemos a Corea del Sur con 500.000 de habitantes, la mayoría pasando el rato juntos. Brasil tendría a 2 millones de personas relajándose a lo largo de la costa atlántica. Esperemos que, a diferencia de esas películas en las que las bandas postapocalípticas se vuelven agresivas, los supervivientes intenten permanecer unidos en sus antiguas comunidades. Se agruparían en familias y pueblos y tendrían los conocimientos y habilidades necesarios para enfrentarse a cualquier problema. Recuerda, somos criaturas sociales y buscamos permanecer unidos para enfrentarnos a lo desconocido. Al menos en este caso no tendríamos que empezar de cero. Tendríamos una gran ventaja. Todo el conocimiento acumulado por la humanidad seguiría con nosotros. Si dispusiéramos de electricidad e internet, no nos pasaría nada. Entonces, ¿nos reindustrializaríamos? Sí, seguramente. Aún tendríamos herramientas y máquinas, lo que nos daría una ventaja. Claro que las energías renovables podrían ser complicadas al principio, y tendríamos que depender de combustibles fósiles como el carbón. Pero somos inteligentes y encontraríamos la manera de que funcionen. Además, nuestras mentes brillantes aceptarían el reto. Este tipo de cosas sucedieron en la vida real. Hubo colapsos históricos que duraron muchos años. En el siglo XIV, una plaga se cobró la vida de la mitad de los europeos. Oriente Próximo también se vio afectado, y alrededor de 1/10 parte de la población mundial sucumbió a la enfermedad. Sorprendentemente, este devastador acontecimiento apenas tuvo repercusiones negativas en el progreso tecnológico y económico de Europa, y 2 siglos después, la población volvió a ser la de antes. Otros 2 casos de colapso fueron el de Roma y el de la Edad de Bronce. En ambos se derrumbaron civilizaciones impresionantes que habían disfrutado de avances tecnológicos y prosperidad económica, y que participaban en el comercio internacional. El colapso de la Edad de Bronce se produjo entre 1200 y 1150 a.C. y provocó la caída de las civilizaciones micénica de Grecia e Hitita y el debilitamiento de las civilizaciones egipcia y asiria. Al día de hoy, los historiadores siguen sin estar seguros de las razones exactas de este colapso. Roma, que llegó a contar con más de 1 millón de habitantes y a ser la sede del Imperio Romano de Occidente durante siglos, sufrió un dramático declive en el siglo V. En pocas décadas, todo el imperio se derrumbó. Hubo que esperar hasta los años 30 del siglo XX para que Roma superara su anterior pico de población. Afortunadamente, no existen ejemplos históricos de colapsos que hayan provocado la desaparición de más del 20% de la población mundial. Muchos aspectos de nuestra infraestructura física, como máquinas, herramientas y edificios, seguirían intactos y utilizables, lo que nos situaría en una posición mucho mejor que en el 2500 a.C. Los 80 millones de supervivientes tendrían acceso a la riqueza de conocimientos acumulada por la humanidad. Además, algunos individuos podrían desempeñar profesiones fundamentales como ingenieros o químicos. Es bastante probable que algunas personas tuvieran conocimientos agrícolas, lo que ayudaría a alimentar a la población. Ahora hagamos este escenario más personal. Si un día te despertaras y descubrieras que el 99% de la población ha desaparecido, sin duda sería una experiencia abrumadora y surrealista.
La supervivencia se convertiría en tu prioridad inmediata y tus acciones dependerían en gran medida de los recursos y habilidades que dispongas. Esto es lo que probablemente harías. Tardarías un momento en comprender lo que ha pasado. Esta repentina desaparición de personas sería impactante y confusa. Lo más probable es que tus amigos y familiares también hayan desaparecido, como ocurrió en Los Vengadores. Tu objetivo principal será conseguir artículos esenciales para la supervivencia como comida, agua, refugio y suministros médicos. Tendrás que visitar tiendas de comestibles, farmacias y almacenes cercanos para reunir provisiones que puedan durar un largo periodo de tiempo. Luego tendrías que encontrar a otros supervivientes. Mucha gente carece ahora de habilidades esenciales como el cultivo de alimentos, la purificación de agua o la defensa personal. Tendrían que empezar a aprenderlas si no hubiera internet ni tutoriales de YouTube en los que apoyarse. Pues bien, las bibliotecas, los museos y las instituciones educativas tienen toneladas de información sobre el mundo y su historia. Una vez que formes una comunidad, tú y tus compañeros tendrían que protegerla a como dé lugar. Aunque la mayor parte de la tecnología podría seguir funcionando en un principio, tendrías que garantizar la protección de las fuentes de energía. Para ello, habría que ser muy precavido. El mundo estaría sumido en la confusión, así que tendrías que mantenerte alerta ante posibles peligros. Sin una aplicación de la ley y un gobierno adecuado, podría haber riesgos relacionados con los animales salvajes, desastres naturales o incluso otros supervivientes que podrían ser hostiles. Ahora, exploremos el mejor y el peor de los escenarios. La desaparición repentina de tantas personas crearía un caos generalizado y accidentes y daños tremendos. Con la ausencia de profesionales sanitarios y de suministros médicos, las enfermedades podrían propagarse provocando crisis sanitarias. Los sistemas de producción y distribución de alimentos se colapsarían y la escasez de alimentos y la hambruna podrían convertirse en una posibilidad real. Podrían producirse saqueos y violencia, ya que la gente, desesperada, buscaría recursos e intentaría sobrevivir. En el mejor de los casos, después de todo este caos, los supervivientes terminarían uniéndose para apoyarse mutuamente y formar comunidades resistentes. El mundo tendría mucho menos emisiones de carbono, lo que tendría un impacto positivo en el medio ambiente. Con una población reducida, recursos como los alimentos y el agua podrían ser más abundantes y sostenibles a largo plazo. Sin las limitaciones de un mundo muy poblado, la gente podría centrarse en sus pasiones individuales, en el arte y la creatividad. Con la tecnología avanzada aún disponible, los supervivientes podrían empezar a trabajar en la preservación del conocimiento y el avance de la investigación científica. Pero el mundo cambiaría drásticamente y el futuro sería incierto. Tus acciones y las de otros supervivientes desempeñarían un papel crucial en la configuración del nuevo mundo. ¿Te sientes un profesional de la pesca? Acércate a la masa de agua más cercana y prueba suerte pescando. O conviértete en una superestrella de la jardinería. Planta semillas, cultiva y observa cómo florece tu mini huerto. ¿Alguien quiere cocina de la granja en la mesa? ¿Y qué hay de nuestros amigos peludos? Si ves alguna mascota errante, hazte su amigo y tendrás un compañero leal. Respira hondo, levanta la frente y saca el gurú de la supervivencia que llevas dentro. Recuerda, puede que sea un viaje accidentado, pero tienes el espíritu y las habilidades necesarias para prosperar en este festín posapocalíptico de la vida. Así que, buena suerte. Los hongos están por todas partes. Puede que veas moho en un viejo limón de tu refrigerador. Es un hongo. Tal vez estén en tu colchón o en los azulejos de tu cuarto de baño. Es probable que existan varios millones de especies de hongos, pero la mayoría aún son desconocidas para la ciencia. Algunos hongos son bastante inofensivos, como los que aparecen en el rincón oscuro de tu nevera, pero otros son capaces de convertir a un ser vivo en un zombie. Y esto no es una película de ciencia ficción, sino la realidad. Visitemos algún bosque tropical para ver cómo el hongo Cordyceps convierte la vida de algunos insectos en una pesadilla. Una diminuta y casi invisible espora de hongo flota en el aire y se posa en la espalda de una hormiga, que no nota nada y trabaja todo el día por el bien de su colonia. Mientras tanto, la espora penetra en su cuerpo. Un par de días después, la hormiga comienza a comportarse de manera extraña. Tiembla, duerme mal y no come lo suficiente. Sus compañeras la ven como una amenaza, así que la expulsan del hormiguero. Pero la hormiga infectada no quiere volver porque ya no puede controlar su vida.
Mientras tanto, el hongo se multiplica en su interior. Se propaga por todo su cuerpo a través de la sangre. Lentamente captura todo el sistema nervioso, empieza a controlar los músculos y afecta al cerebro. El hongo Cordyceps cambia el comportamiento del insecto y lo hace mover en la dirección que quiere en contra de su voluntad. Este es el punto en el que la hormiga se convierte en un zombie. Deambula sola por el bosque en busca de algún lugar elevado. Puede ser una brizna de hierba, una planta o un arbusto. Entonces, trepa unos 25 centímetros y se agarra con fuerza al tallo con su mandíbula. Nada la sacará de allí porque la hormiga ya no puede relajar su mandíbula. El insecto se queda esperando allí varios días. Durante todo este tiempo, el hongo se alimenta de su cuerpo mientras crece lentamente. Luego sale de la hormiga por distintos sitios, se retuerce y diverge en varias direcciones. El parásito crece, se eleva y libera miles de pequeñas esporas en el aire que vuelan por todo el bosque, caen al agua, en las hojas, en el pelo de los animales o en el cabello de las personas que pasean por el bosque. En casi todos estos lugares las esporas no viven mucho tiempo, pero algunas, si llegan a la zona donde hay hormigas, encuentran a sus huéspedes, se posan sobre algunos de ellos y todo comienza de nuevo. Ahora imagina que este pequeño monstruo evoluciona y empieza a atacar a la gente. Los científicos aseguran que esto es imposible, ya que la temperatura del cuerpo humano es demasiado alta para los hongos. Pero después de todo, la temperatura de todo el planeta está aumentando, ¿verdad? Así que el hongo podría adaptarse a este calentamiento. Y cuando esto ocurra, las diminutas esporas penetrarán en el cuerpo humano a través de los oídos, la nariz y la boca, y llegarán a la sangre. Allí comenzará su reproducción y la captura del sistema nervioso. La persona tendrá fiebre y luego experimentará alucinaciones. Pronto perderá la cordura y solo querrá una cosa: compartir esporas con los demás. Si el hongo puede hacer que una hormiga se aferre a una hoja con su mandíbula, entonces podrá controlar los músculos humanos e incluso aumentar su fuerza. Pero las personas infectadas no atacarán a otras, se subirán a los tejados de los edificios o a los árboles y se quedarán dormidas para siempre. Mientras tanto, el hongo germinará y liberará sus esporas. El viento las recogerá y las esparcerá por todo el mundo. Durante las primeras semanas de la infección, mientras la gente aún no está lo suficientemente preparada, los hongos se propagarán y se apoderarán del planeta. Los supervivientes que logren evitar el contacto se esconderán bajo tierra dentro de búnkeres. Primero, las máscaras antigas serán más valiosas que el oro. Sin embargo, cuando la gente se dé cuenta de que la supervivencia de la humanidad es más importante que los negocios, las máscaras se pondrán a disposición del público. Aunque suene terrible, son buenas noticias, porque no habrá que huir de los infectados o luchar contra ellos. Todas las ciudades crearán zonas de cuarentena. La gente vivirá dentro de edificios con potentes sistemas de ventilación y saldrá al exterior solo con máscaras antigas. Si alguien descubre que está infectado, se lo informará a las autoridades y abandonará la ciudad. Los infectados recibirán víveres y sus seres queridos los visitarán con máscaras de gas hasta que finalmente se duerman. Habrá esporas por todas partes. Verás cómo crecen colosales plantaciones de setas en los tejados y en las paredes de los edificios. El aire parecerá una bruma debido a la intensa concentración de esporas de hongos, pero no es peligroso si llevas una máscara antigas. El apocalipsis zombie será bastante tranquilo y silencioso. Aún así, el mundo será un lugar muy peligroso, pero no solo por culpa de los hongos, sino a causa de los seres humanos. No todas las ciudades estarán en orden. La anarquía reinará por doquier. Saqueadores y ladrones con máscaras de gas caminarán por las calles. Costará mucho trabajo conseguir comida. La electricidad en las ciudades no funcionará todo el tiempo, sino solo un par de horas al día. Pero durante todo este tiempo, la gente aún tendrá la esperanza de que exista un futuro mejor. Los científicos trabajarán en una vacuna y la inventarán tarde o temprano. Pero el hongo también evolucionará. Tal vez derrote a la vacuna y entonces la gente tendrá que crear una nueva cura. Además, el hongo intentará cambiar a otros portadores. Tal vez sean aves, ganado o cualquier mamífero. Imagina un ciervo infectado con un gran hongo creciendo en sus cuernos. Los microorganismos dominarán el mundo y todo el resto estará en decadencia. Más adelante, el hongo se adaptará al agua y empezará a infectar a los peces. Y pronto, todo el planeta se convertirá en un hongo gigante. Bueno, relájate. Eso no va a pasar. Y he aquí el porqué. Los Cordyceps han pasado por millones de años de evolución adaptándose al cuerpo frío de las hormigas. Las habilidades de los hongos solo funcionan para infectar a ciertos insectos que viven junto a ellos. Por ejemplo, el Cordyceps de Tailandia no puede invadir a una hormiga de Los Ángeles. Por lo tanto, no te preocupes. No van a atacar sorpresivamente a los humanos. No hay nada repentino en la evolución. Es un proceso largo y complicado. Además,
El hongo no tiene ninguna razón para cambiar a portadores de sangre caliente. Se siente bien en el entorno de las hormigas ya que no tiene problemas para multiplicarse. Y si las hormigas desaparecieran o el ser humano empezara a estar más en contacto con las esporas, entonces tal vez sí, se podrían adaptar a nosotros. Pero es un proceso de miles o incluso millones de años de cambios genéticos. Sin embargo, no hay que relajarse por completo. Hay un tipo de hongo que podría alguna vez infectar a los humanos. Se llama Candida auris. Fue descubierto en Japón en 2009 y conmocionó a los científicos cuando se dieron cuenta de que tenía la capacidad de infectar a la gente. Los biólogos afirmaron que el hongo podría evolucionar debido al aumento de las temperaturas en algunas zonas. Unos años más tarde, el hongo se encontró en muchos países. Los medicamentos antifúngicos no son de gran ayuda para combatirlo. Sus síntomas son difíciles de determinar al principio y las consecuencias de su infección pueden ser graves, sobre todo en personas inmunodeprimidas. Los científicos están preocupados por este microorganismo, pero ya están fabricando una vacuna. El medicamento funcionó bien en ratones y pronto los médicos esperan tener una versión para la gente. La infección se produce a través de los fluidos humanos, sangre, saliva y esputo. Los hongos son un reino aparte en nuestro planeta, pero no todos son dañinos. Son necesarios para la vida en la Tierra, pues enriquecen el suelo con sustancias valiosas y digieren los elementos nocivos. Los hongos colaboraron para que las plantas salieran del agua y se adaptaran a la Tierra hace millones de años. El 90% de las plantas no sobrevivirían hoy sin los hongos. Son organismos que forman una red llamada micelio compuesta por unos tubos especiales. Aquello a lo que le decimos hongo es solo la punta del iceberg y no tiene una sola forma. Puede cambiar, moverse por laberintos subterráneos y buscar una nueva ruta. Hay mucha información al respecto, pero este es un tema para otro video. Mientras tanto, las setas quedan deliciosas salteadas a fuego lento con cebolla y mantequilla. ¡Pruébalas! Si vieras la Tierra desde la Estación Espacial Internacional durante la noche, podrías ver las luces de las ciudades. Así de grande es el impacto de nuestra especie. Podemos encontrar enormes ciudades multiculturales por todo el mundo. Hemos construido edificios tan altos que casi se pierden de vista. Ciudades creadas de la nada donde viven miles y miles de personas. Pero, ¿qué es eso? ¡Qué bonito mono! ¿Qué haces aquí, amiguito? ¿Quieres esa banana? Sí, se ve deliciosa. Ten cuidado, no te caigas del árbol. Ups, cielos, la naturaleza puede ser tan brutal a veces. Apuesto a que no despertó hoy creyendo que se convertiría en el desayuno de un león. ¿Qué? ¿No hay humanos? ¿A dónde se fueron? Parece que cuando ese mono cayó del árbol desencadenó una sucesión de eventos que llevaron a que los humanos jamás hayan existido en la Tierra. Ya sé qué es esto. Debemos estar en un universo paralelo. Bueno, adelantémonos unos cuantos miles de años. ¿Cómo se ve la Tierra? Los humanos han alterado el 50% o más de la superficie de nuestro planeta. Así que en esta realidad no habrá ciudades ni paisajes previamente alterados por nosotros. De hecho, no habrá ninguna huella humana. La Tierra parece un paraíso animal. Están por todas partes. Las criaturas que antes solo se encontraban en África, ahora aparecen a lo largo de diferentes continentes. Hay leones deambulando libres por América. ¡Ay, mira! En Europa hay rinocerontes, elefantes, lobos... ¡Wow! ¡Alces! ¡Hasta se ven osos! Como no hay humanos ocupando la mayor parte del espacio terrestre, los mamíferos son libres de visitar cualquier lugar. Bueno, ya sabes, los otros mamíferos sin contarnos a nosotros. También hay una enorme diversidad. En términos de especies animales, la Tierra parece haberse convertido en una extensión de la África que conocemos hoy. Hasta podemos encontrar mamíferos grandes, los perezosos gigantes, los dientes de sable e incluso los mastodontes pasean por la Tierra como en los viejos tiempos. Nuestro planeta no se ve así porque los humanos ocupamos buena parte del espacio disponible con nuestras estructuras. Por ejemplo, la razón por la que hay tanta diversidad animal en África no tiene que ver con que este lugar les permita prosperar más. El principal motivo es que no hemos sido muy activos en buena parte de ese continente. Nuestros ancestros tuvieron mucho que ver en la extinción de los mamíferos grandes. La glaciación no fue la única culpable. En nuestra Tierra, los humanos son la forma de vida más inteligente. ¿Y qué hay de este planeta paralelo? Como tal vez sepas, la selección natural es el proceso que guía la evolución, combinado con las mutaciones al azar que podemos observar en algunas especies. Esto sugiere que, sin humanos en la Tierra, hay posibilidades de que otra forma de vida inteligente se desarrolle. Así que los primates son los animales dominantes ahora. O tal vez las suricatas fueron quienes evolucionaron hasta gobernar.
El clima de esta Tierra es menos cálido que el de la nuestra, debido a la ausencia de gases de efecto invernadero. Según la NASA, es probable que la tendencia actual del calentamiento terrestre sea el resultado de la actividad humana desde la década de 1950. Esto significa que el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera son la razón del calentamiento del planeta. Se los llama de esta manera porque, al igual que un invernadero, atrapan el calor. Dejan que la luz solar atraviese la atmósfera, pero a causa de ellos, el calor que trae consigo se queda aquí. En sí no son algo malo. Sin estos gases, la vida en la Tierra no sería posible. Pero como ahora son demasiado abundantes, el planeta se calienta más de lo que debería. Regresemos a nuestra Tierra alternativa. En el agua, la gran barrera de coral en Australia sigue intacta y sigue siendo el sistema de arrecife de coral más grande, así como el organismo vivo más grande del planeta, tal como en el nuestro. La nueva Tierra también está llena de árboles y son bastante exuberantes. Hay verde por doquier. Existen todo tipo de árboles que son hogar de diferentes animales del planeta. Y como no hay deforestación, los pulmones del planeta, la selva amazónica, sigue prosperando y se ve más viva y colorida que nunca. Pero, ¿qué pasaría si los humanos aparecieran ahora mismo en esta Tierra? Tal vez este año, tal vez el anterior. Es obvio que no se convertirían inmediatamente en la especie dominante. Al principio enfrentarían varias dificultades. La evolución y el proceso de aprendizaje sería lento antes de alcanzar la cima. Tendrían que adaptarse a su nuevo hogar. Esto sería como retroceder unos 130,000 años en nuestra realidad, a un lugar donde los humanos modernos, los Homo sapiens, recién habían aparecido. En aquel entonces los humanos no eran algo nuevo, lo único nuevo de ellos fue la aparición del Homo sapiens. No es que nos hayan lanzado hacia la Tierra desde una nave espacial ni nada parecido. Pero en esta realidad alternativa, eso es exactamente lo que sucedió. Unos cuantos humanos cayeron a la Tierra desde el cielo. Ahora deben aprender todo desde cero. Deben hallar la manera de sobrevivir y prosperar en este nuevo contexto. Tendrán que cazar su comida y obtener todo lo que puedan del planeta, tal como hicimos hace 130,000 años. Estos nuevos humanos son nómadas. No pueden instalarse en un único lugar y deben explorar y conocer su entorno, así como a los animales que los rodean. A medida que los grupos crecen, se dividen en otros más pequeños y encuentran nuevos terrenos aptos para construir sus hogares o incluso un lugar donde la supervivencia pueda ser más sencilla. Como ya ha pasado un tiempo desde que llegaron a esta nueva tierra, han estado explorando bastante y ya se encuentran más cómodos en su nuevo hogar. Sus herramientas están mejor desarrolladas y las estructuras domésticas como las chozas comienzan a aparecer. Hace 50,000 años desarrollamos nuestro lenguaje. Estos humanos también crean el suyo, ya que necesitan comunicarse mejor entre sí. Gracias a él se han vuelto más organizados y ahora son capaces de idear mejores planes para su futuro. Todos los perros descienden de los lobos y existen dos teorías que explican cómo estas bestias salvajes se convirtieron en los mejores amigos de los humanos. Una de ellas afirma que, de alguna forma, nuestros antepasados lograron capturar cachorros de lobo y se los quedaron como mascotas. Con el tiempo, los lobos se domesticaron gradualmente. Otra teoría sostiene que en realidad los lobos se domesticaron a sí mismos. Esto se conoce como supervivencia del más amigable. Dado que los lobos y los humanos eran cazadores, es probable que los lobos hayan comprendido que quedarse cerca de los humanos les traería ventajas, en lugar de competir directamente con ellos. Algunos lobos eran temerosos y agresivos frente a nosotros, pero es posible que otros hayan sido más amigables, lo que les dio acceso a los suministros de los cazadores. Con el tiempo, el comportamiento de los humanos modernos comienza a manifestarse. Los hogares fijos aparecen en lugares que benefician a las personas, tal vez cerca de un río o donde el suelo es firme. Así es como los humanos logran convertirse en granjeros y desarrollar la agricultura. A medida que se asientan, las comunidades también comienzan a surgir. Como somos seres muy sociables, es natural que los grupos se sientan mutuamente atraídos. Pronto, los humanos aparecen por todo el planeta. Hay comunidades y familias a lo largo de cada continente, y no olvidemos sus mascotas. El paisaje de la Tierra se altera, tal como sucedió en nuestra realidad, para adaptarse a las necesidades de los humanos. Las culturas se desarrollan, las rivalidades nacen y se llevan cada vez más lejos. Pasan miles y miles de años y esta sociedad humana comienza a parecerse mucho a la que tenemos hoy. Sin embargo, las cosas podrían haber ocurrido de una manera diferente.
podría haber habido otra especie inteligente en la competencia, por lo que el progreso humano habría tambaleado un poco. También podría haber nacido una sociedad donde las diferentes formas de vida fueran capaces de coexistir pacíficamente. Cuando entras a una cafetería, una suricata podría ser tu barista, tus arrendadores podrían ser 2 gorilas hermanos, o quizá vas a una barbería para descubrir que un primate con una chaqueta de barbero será quien te corte el cabello. De no haber sido así, probablemente las cosas habrían terminado igual que en nuestra realidad. Los humanos no serían la especie más numerosa de la Tierra, pero sin duda serían la especie con más impacto en el planeta. 1994. Estaba oscuro, así que nadie vio a 2 siluetas abrir las salidas de emergencia de un complejo de cúpula de vidrio en Arizona conocido como Biosfera 2. Estaban decididos a liberar a 7 personas que habían permanecido encerradas allí durante un mes, que habían arriesgado sus vidas en nombre de la ciencia. La misión fue cumplida, pero los sujetos fueron acusados de allanamiento y vandalismo. Los vándalos eran Abigail Allen y Mark Van Thilo. Fueron 2 de los primeros 8 desventurados que vivieron en ese lugar como conejillos de indias, y no querían que nadie más pasara por los mismos horrores que ellos habían experimentado. $150 millones fueron gastados para ver si los humanos podían crear condiciones de vida adecuadas en otros planetas, como Marte. Para ello, los científicos construyeron un minimundo con más de 3.000 especies de plantas y animales. Biosfera 2 era un hábitat sellado de más de 1 hectárea, con su propio mini bosque tropical, una playa privada con un arrecife de coral, una sabana de pastizales, un pantano e incluso un desierto. Entre 1991 y 1993, nada podía entrar ni salir de ese lugar. El grupo de 8 personas encerradas allí se autodenominaban biosferianos y vestían monos parecidos a los de Star Trek. Cultivaban su propia comida y respiraban su propio aire. Comenzaron con altas expectativas y un desayuno al estilo de un hotel 5 estrellas. Pero con el paso de los meses, las cosas tomaron un giro más sombrío. El equipo entero estaba muriendo de hambre y tornándose de color naranja. En la Biosfera 1, que era la Tierra real, podías pedir una pizza en 2 minutos. Pero dentro de la Biosfera 2, les llevó 4 interminables meses preparar un estilo margarita. Tuvieron que cosechar trigo para la masa y ordeñar cabras para elaborar el queso. El objetivo era ser completamente autosuficientes y se convirtieron en parte de una atmósfera literalmente. Cuando exhalaban, su dióxido de carbono alimentaba a los camotes que estaban cultivando, y estos se convertían en parte de ellos, ya que básicamente consumían los mismos carbonos una y otra vez. Tenían tantos festines de camote que su piel en realidad se tornó naranja debido a todo el exceso de beta-caroteno. Lo que parecía una situación divertida en aquel entonces resultó ser un gran problema. Los rendimientos de los cultivos en la Biosfera 2 fueron un total fracaso y la tripulación estaba muriendo de hambre. Estaban enloqueciendo por eso, y momentos de rabia repentina los llevaban a hacer cosas lamentables, como robar plátanos de la despensa del sótano. En algún momento tuvieron que ponerle un candado al congelador. Durante los primeros 6 meses, cada uno de ellos perdió entre 8 y 26 kilogramos de peso. Todos los días alguien se encargaba de pesar los alimentos frescos para el cocinero y de registrar la información nutricional en la computadora para asegurarse de que la tripulación alcanzara sus objetivos recomendados de calorías, proteínas y grasas. Al inicio las comidas se servían al estilo buffet, pero a medida que la tripulación se iba sintiendo más hambrienta, los cocineros empezaron a dividir meticulosamente su comida en porciones iguales. Su dieta, compuesta por batatas, zanahorias, frutas y ocasionalmente carne los domingos, estaba destinada a mantenerlos activos durante esas agotadoras semanas de 80 horas de trabajo físico intenso. Los biosferianos terminaban cada comida sintiéndose aún hambrientos y tenían sueños recurrentes de hamburguesas de McDonald's, sushi, barras de Snickers y tarta de queso. El aire se estaba agotando, el lugar entero estaba completamente sellado, con acero y vidrio en la parte superior y un sólido suelo de acero en la parte inferior. Los gerentes se aseguraban de revisar todo lo que ingresaba para evitar que los materiales sintéticos emitieran gases nocivos. Las áreas de vida estaban equipadas con lana y madera, y no podían usar desodorantes químicos ni soplar velas de cumpleaños.
Los biosferianos contaban con la comida que cultivaban y su mini selva tropical para producir suficiente oxígeno para sobrevivir. Sin embargo, estaban perdiendo oxígeno muy rápido, ahogándose en sus propias emisiones de dióxido de carbono, y lo peor de todo, no tenía idea del porqué. Con otros 9 meses de experimentación por delante, los niveles de oxígeno habían disminuido del 21% a alrededor del 15%. Lo que era como vivir en la cima del monte Fuji. Se sentían terriblemente mal. Básicamente se arrastraban por la biosfera. Ni siquiera podían terminar una frase sin detenerse para recuperar el aliento. Luego, la apnea del sueño comenzó a manifestarse, con algunos de ellos despertándose jadeando por aire. Para reducir los niveles de carbono en la biosfera 2, intentaron algunas maniobras desesperadas, como hacer crecer plantas como locos, reducir al máximo el riego del suelo e incluso renunciar a la labranza. Nada funcionó, así que todos acordaron que habían llegado a un punto peligrosamente bajo y pidieron ayuda. Camiones refrigerados llegaron para bombear oxígeno puro en la biosfera 2. Tan pronto como el gas comenzó a fluir, estallaron en risas y comenzaron a correr. El ecosistema estaba totalmente desordenado. Los colibríes y las abejas desaparecieron después de un par de meses, por lo que las plantas ya no eran polinizadas. Los gusanos y los ácaros atacaban los cultivos y las cucarachas se apoderaron de todo. Se introdujeron 4 especies de cucarachas para reciclar materia orgánica, pero la cucaracha común de casa fue la última superviviente. De alguna manera se infiltraron y se multiplicaron, convirtiéndose en una seria amenaza para los cultivos. Por la noche, la cocina se inundaba de cucarachas tan pronto como se apagaban las luces. Para combatir la infestación, el grupo untó tazas de café con lubricante y puso trozos de papaya adentro como cebo. Las cucarachas trepaban adentro, pero no podían escalar los lados resbaladizos para escapar. Tener hambre, sufrir falta de oxígeno, lidiar con plagas de insectos. Eso es suficiente para volver loco a cualquiera. Las acaloradas discusiones dieron lugar a tazas lanzadas y a personas escupidas. Finalmente todo el grupo se dividió en 2. Dejaron de hablar y podían cruzarse en los pasillos sin siquiera hacer contacto visual. La mitad de ellos querían más comida y oxígeno para continuar la investigación con cierta dignidad, mientras que la otra mitad creía en la supervivencia sin ayuda externa, sin importar los costos. La verdad es que la cámara sellada había sido violada mucho antes de todo eso. Apenas 2 semanas después de que entraron, una biosferista llamada Jane Pointer se cortó la punta del dedo en un accidente de cocina mientras hacía arroz. El médico del lugar intentó coser la parte de nuevo, pero no funcionó y su dedo se volvió negro en pocos días. Fue a un hospital externo para una cirugía y un par de horas más tarde se escabulló de nuevo al interior. Llevaba una bolsa de lona llena de suministros como piezas de computadora y película a color. Los periodistas solo se enterarían de esa entrega astuta meses después, y debido a eso muchas personas empezaron a cuestionar la credibilidad de todo el experimento. Los medios trataron el proyecto como un reality show y lo etiquetaron como entretenimiento ecológico de moda. Las noticias principales de todo el mundo lo hicieron sonar como si sus participantes estuvieran al borde de perder la vida, hasta el punto en que las familias se preocuparon y empezaron a llamar a los biosferianos para verificar si realmente estaban bien. El grupo sentía que estaba en un zoológico humano, con turistas que venían desde lejos para mirar dentro de la jaula de cristal. Solo en los primeros 6 meses, más de 150,000 personas visitaron el lugar. Biosfera 2 terminó convirtiéndose en un chiste de la cultura pop. Incluso inspiró una película de comedia llamada Biodome y décadas de sketches divertidos. Podrías preguntarte por qué ninguno de los participantes abandonó el experimento y salió por la puerta principal. Bueno, ninguno de los ambientalistas quería ser el primero en admitir que todo eso era demasiado para manejar. Además, todos seguían esperanzados en que de alguna manera podrían resolver el rompecabezas de la construcción de la Tierra número 2. Al final, lograron encontrar las 7 toneladas de oxígeno faltante. Habían sido absorbidas por el concreto. A pesar de que estar sin aliento todo el tiempo podría parecer el mayor desafío al que se enfrentaron, los biosferianos dijeron que aprender a lidiar con las personas en un entorno cerrado fue incluso más difícil. Parece que el experimento fue un tremendo fracaso.
Pero el grupo aprendió muchas lecciones valiosas. Demostraron que un ecosistema sellado podía funcionar durante años. Contribuyeron a los estudios sobre la restauración de arrecifes y su granja demostró que se podía lograr una alta productividad y un completo reciclaje de nutrientes sin recurrir a productos químicos tóxicos. Y en caso de que te lo preguntes, este no fue el fin del complejo de vidrio. La segunda misión dentro de la Biosfera 2 tuvo lugar en marzo de 1994. Ahora, puedes volver al comienzo del video para comprender cómo se desarrolló esto. Imagina que un día, ¡puf!, todas las criaturas grandes, peludas y emplumadas simplemente desaparecen en el aire. Los humanos también se desvanecen y ahora no queda nada más que microbios. ¿Qué pasaría con la Tierra? ¿Cuánto tiempo llevaría que aparecieran nuevamente criaturas complejas y cómo serían? Bienvenido al mundo microbiano. Los microbios son los bloques de construcción más pequeños de la vida, tan pequeños que ni siquiera puedes verlos sin un microscopio. En este asombroso mundo hay 3 grupos principales de microbios: bacterias, arqueas y organismos unicelulares. Las bacterias están por todos lados, desde el aire que respiras hasta la comida que comes. Algunas bacterias son buenas compañeras, nos ayudan a digerir nuestra comida e incluso hacen que el yogur sepa delicioso. Pero otras pueden ser dañinas y causar infecciones. Las arqueas son las exploradoras resistentes de nuestro universo microscópico y nos demostraron que la vida puede sobrevivir en las condiciones más extremas. Por ejemplo, prosperan en aguas termales supercalientes, hasta en temperaturas increíblemente abrasadoras. Algunas de ellas incluso son capaces de vivir en los volcanes. También se sienten bastante bien en el frío congelante. Ciertas arqueas pueden mantenerse activas incluso en lugares helados como el Ártico y la Antártida. Allí, ayudan a descomponer a plantas y animales antiguos que quedaron congelados en el tiempo. Trabajan como el equipo de limpieza de la naturaleza, convirtiendo los restos en partes útiles. O imagina las profundidades más oscuras del océano, donde la luz del sol no puede llegar. ¿Y a quién encontramos allí abajo? Nuevamente a los microbios, que hacen su alimento con todos los químicos extraños del agua. Y, por supuesto, también viven dentro de ti. Eres una fiesta ambulante de microbios. Solo tu intestino es un hogar acogedor para billones de bacterias que te ayudan a digerir la comida y a mantenerte sano. Y finalmente, tenemos los organismos unicelulares. Pueden ser similares a las plantas, en cuanto a que fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis, o similares a los animales, al cazar su pequeña comida. Algunos organismos unicelulares incluso se unen para formar colonias que trabajan juntas y construyen estructuras complejas. Todos estos microbios son la base de la vida. Al principio, en la Tierra no había más que microbios. Simplemente estaban ahí, disfrutando de la vida sencilla. Pero el tiempo continuó avanzando, y a medida que pasaban los años, evolucionaban más y más. Cambiaban un poco, a veces adquiriendo algunas habilidades especiales y pasando estas habilidades a sus descendientes. Las generaciones vienen y van, y esos cambios siguen acumulándose. Los microbios se volvieron cada vez más complejos, y después de miles de millones de años y de billones de cambios, evolucionaron en algo tan asombroso como los animales, las plantas y los seres humanos que vemos en la Tierra hoy. Fue un proceso muy largo y tedioso, pero intentemos repetirlo ahora. ¿Qué pasaría si todos los organismos vivos de nuestra Tierra moderna, excepto los primeros microbios, desaparecieran? Sin todo el bullicio, el mundo se volvería inquietantemente silencioso. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de personas y animales ahora estarían vacías y tranquilas. Los edificios y las ciudades se mantendrían en pie, como silenciosos monumentos de un mundo desaparecido. Primero tendríamos una enorme interrupción de las cadenas alimentarias. Sin plantas, herbívoros y carnívoros, las intrincadas redes alimentarias que sostienen la vida simplemente colapsarían. Nuestro mundo no sería tan salvaje y vibrante. Los diminutos microbios son geniales, pero no pueden recrear la gran fiesta que todos amamos. Además, ¿recuerdas que mencionamos que los microbios a menudo comen las sobras de los animales y otros organismos? Al igual que cuando comes pastel y lo conviertes en energía, ellos convierten estas sobras en nutrientes que le gustan a la Tierra. Pero ahora,
Sin los grandes animales y plantas, no habría tanto pastel sobrante. Los microbios aún trabajarían duro, pero su evolución se demoraría mucho. Ahora, podrías pensar que sin plantas no tendríamos más oxígeno, pero esto no es del todo cierto. De hecho, los árboles producen solo alrededor del 20 al 30% del oxígeno de la Tierra. Entonces, ¿quién nos ayuda a respirar? El plancton de Bob Esponja. Hablando en serio, el plancton oceánico, especialmente el fitoplancton, es responsable de aproximadamente el 80% de la producción de oxígeno de la Tierra. El fitoplancton consiste principalmente en microorganismos. Son organismos diminutos, unicelulares o coloniales que flotan en los océanos, aprovechando la luz solar. Entonces, si todas las plantas y animales terrestres desaparecieran, el plancton oceánico seguiría produciendo oxígeno a través de la fotosíntesis. Se volvería aún más esencial para mantener una atmósfera respirable. Aunque ahora estos chicos enfrentarían algunos grandes desafíos. Verás, los animales grandes, como las ballenas y los peces, le proporcionan nutrientes al océano. Estos nutrientes son el alimento de las plantas que el fitoplancton necesita para crecer y prosperar. Sin los animales grandes, podría haber menos de estos nutrientes especiales. El fitoplancton tendría problemas para desarrollarse. Y dado que estos organismos actúan como la base de la cadena alimentaria del océano, eso podría tener un efecto dominó en toda la red alimentaria. Y además, con menos plantas se produce menos oxígeno, y el dióxido de carbono empieza a permanecer más tiempo. El equilibrio de los gases en el aire cambiaría un poco. Y cuando se altera ese equilibrio, el clima se ve afectado. La temperatura de la Tierra y la forma en que se mueve el viento también cambiarían. Además, demasiado dióxido de carbono puede hacer que el aire se sienta un poco sofocante. Animales como los topos, las hormigas y los gusanos son como ingenieros de la naturaleza. Cavan túneles, madrigueras y hogares en la Tierra. Cuando estos animales escarban y se mueven, en realidad están ayudando al suelo. Lo mezclan y crean caminos para que el aire y el agua se desplacen hacia abajo. Es como si estuvieran agitando bien el suelo para mantenerlo saludable. Entonces, sin los ingenieros animales, el suelo podría volverse compacto y apretado. El agua de la lluvia no podría filtrarse tan fácilmente. Puesto que estos animales ya no están, los nutrientes no se distribuyen tanto, y al suelo podrían faltarle sus deliciosas golosinas. Así que todo el ecosistema subterráneo podría volverse menos acogedor y más estrecho. Pero la pregunta más interesante es, ¿qué pasaría con todos los artefactos humanos? Las personas desaparecieron, pero sus construcciones permanecen. Veamos cómo esto podría afectar al desarrollo de los microbios en la Tierra. Todo lo hecho por el ser humano necesita de un cuidado adecuado. Entonces, si ya no hubiera más personas alrededor, todas sus creaciones se destruirían muy rápido. Los microbios pueden crecer en las superficies y, con el tiempo, comenzarían a cubrir edificios, calles y estructuras. Puede que no sea visible de inmediato, pero con el tiempo verías una fina capa de crecimiento microbiano. La naturaleza es algo poderoso. Los edificios que alguna vez estuvieron protegidos por el mantenimiento humano ahora estarían expuestos a los elementos. El viento, la lluvia, el sol y la nieve destruirían y desgastarían todo lo que hemos creado. Y algunos lugares de la Tierra tienen climas realmente duros. Veranos supercalurosos, inviernos helados o terribles tormentas. En estas zonas, los edificios y las ciudades podrían deteriorarse aún más rápido. Los microbios también contribuirían, ya que algunos de ellos producen ácidos que pueden descomponer los materiales. Lentamente podrían aparecer grietas y materiales como el concreto y la madera podrían debilitarse. Los humanos sobreestiman su poder cuando se llaman a sí mismos los reyes de la naturaleza. Si desapareciéramos, en tan solo un par de miles de años casi no quedarían rastros de la civilización humana. Sería como si nunca hubiéramos existido. Pero en cualquier caso, este hecho ofrecería una oportunidad emocionante para que los microbios evolucionaran de una forma completamente nueva. Con todo el protagonismo para ellos, tendrían libertad para explorar su entorno y adaptarse a él. Algunos lugares podrían volverse más desafiantes, mientras que otros serían más fáciles de conquistar. Los microbios se reproducen rápidamente, a veces en cuestión de minutos. Esta rápida evolución podría llevar a una explosión de nuevas especies de microbios. ¿Podrían los microbios volver a habitar el planeta?
Absolutamente. Con el tiempo comenzarían a aparecer nuevas especies de animales y plantas. Siguiendo el efecto mariposa, cualquier pequeño cambio podría conducir a tipos completamente nuevos de vida. Y, tal vez, a nuevos tipos de humanos. En cualquier caso, estos microbios en rápida evolución podrían remodelar la forma en que funcionan los ecosistemas. Interactuarían entre sí de nuevas maneras, creando relaciones y ciclos complejos. El equilibrio de la vida en la Tierra podría ser muy diferente de lo que conocemos hoy. ¿Cómo se vería? Dejemos eso a tu imaginación. Mira hacia arriba cuando el cielo esté despejado por la noche. Verás miles de pequeños puntos brillantes allí. Puede parecer que están fijos en un solo lugar, pero en realidad están en constante movimiento. En 100.000 años, no habrá ni una constelación con la misma forma o patrón que conocemos hoy. Y piensa en todas esas enanas rojas, estrellas pequeñas, planetas, cuerpos espaciales que no podemos ver a simple vista. Las estrellas enanas rojas son especialmente geniales. Por lo general, tienen aproximadamente la mitad del tamaño de nuestro Sol y en su mayoría 1/10 de su brillo. Puede que no sean las cosas más brillantes del cielo, pero viven durante mucho tiempo. Las reacciones de fusión nuclear ocurren en lo profundo de los núcleos estelares. Eso es lo que las hace brillar. Las estrellas grandes liberan enormes cantidades de energía quemando su combustible estelar, pero tales estrellas tienden a quemar todo su combustible en solo un par de millones de años. Las estrellas como nuestro Sol suelen vivir unos 10.000 millones de años, pero las enanas rojas no usan mucho de su combustible. Su luz no es tan poderosa y no requieren mucha energía para sustentar su existencia. Son como coches de bajo consumo. Es por eso que pueden durar cientos de miles de millones de años. Algunas de las más pequeñas pueden vivir hasta 10 billones de años. Y la mayor parte del hidrógeno en las estrellas similares al Sol permanece sin gastarse. Hay más de este gas en la atmósfera que en el núcleo de tales estrellas. Esto significa que la mayor parte del hidrógeno no participa en las reacciones de fusión. Pero es diferente con las enanas rojas. Hacen circular el plasma por todo su cuerpo. Estas estrellas extraen reservas de hidrógeno fresco de sus capas exteriores hacia su núcleo. Eso es lo que mantiene en marcha las reacciones de fusión. Un día, en el futuro lejano, estrellas como nuestro Sol se quedarán sin combustible y se apagarán. El universo estará lleno de pequeñas enanas rojas. No tendrán suficiente energía para brillar e iluminar el espacio que las rodea. Nuestros descendientes, si los hay, heredarán un cosmos tenue y oscuro. A medida que envejezca, el Sol se inflará a un tamaño en el que destruirá los planetas cercanos. Primero Mercurio, luego Venus y luego nosotros. Por otro lado, la Tierra probablemente sobrevivirá, pero apenas y no por mucho tiempo. El Sol la reducirá a cenizas cuando se acerque. Los planetas exteriores de nuestro sistema solar también sobrevivirán, pero se moverán aún más lejos en el espacio. El Sol perderá parte de su masa mientras aumenta de tamaño. Su atracción gravitatoria establece las órbitas de los planetas. Cuando nuestra estrella se vuelva menos masiva, la atracción de su gravedad se debilitará. Y los planetas exteriores no tendrán una conexión tan fuerte con el Sol. Nuestro sistema solar no está aislado. Hay muchas otras estrellas en nuestra galaxia. Dentro de 30.000 millones de años, las estrellas que viajan cerca se mezclarán con nuestros planetas exteriores lo suficiente como para expulsar rápidamente a algunos de los más grandes del sistema solar. El último planeta en quedarse permanecerá por un tiempo más, tal vez incluso 100.000 millones de años, pero eventualmente también terminará expulsado del sistema solar. Hay una teoría que afirma que obtuvimos la mayor parte del agua en nuestro planeta de meteoritos y cometas cargados de hielo. Bolas congeladas de hielo y polvo, cuando chocaron contra la Tierra primitiva, probablemente trajeron agua, que era necesaria para desarrollar la vida. Pero esos mismos objetos que podrían haber creado vida en nuestro planeta, también podrían ser su final. Esto no es una cuestión de si pasará, sino más bien cuándo. Y los científicos creen que es muy probable que un asteroide o un cometa lo suficientemente grande como para acabar con la vida en la Tierra se estrelle contra nuestro planeta, pero sucederá en un futuro lejano. Y afortunadamente tenemos la tecnología para predecir esas cosas y reaccionar a tiempo. Pero hay otras colisiones cósmicas que no podemos evitar, no importa lo que hagamos. Andrómeda, nuestra galaxia vecina, se está moviendo hacia el sistema solar a una velocidad de 110 kilómetros por segundo. Hay 2,5 millones de años luz entre la Vía Láctea y Andrómeda. Así que afortunadamente nuestra vecina no cubrirá esa distancia en el corto plazo. Solo sucederá en alrededor de 4.000 millones de años. Tal colisión de dos galaxias podría conducir a un verdadero caos para nuestros descendientes. Bueno, si alguno de ellos todavía vive en la Tierra, claro. Las dos galaxias se deslizarán una al lado de la otra. Luego se separarán hasta que la fuerza gravitacional comience a unirlas nuevamente. A medida que se fusionen, ambas perderán su estructura similar a un disco
y formarán una gran galaxia elíptica. De hecho, ya tiene el apodo de Milcómeda. La Vía Láctea, tal como la conocemos hoy, ya no existirá. El espacio está en constante movimiento, cambiando todo el tiempo. Los científicos tienen un par de escenarios posibles de lo que podría suceder con el universo en el futuro. Número 1. El Big Rip. Esta teoría afirma que el universo se expandirá infinitamente. En un punto, el tirón de la expansión será más fuerte que la fuerza gravitacional que lo mantiene todo unido. Si esto sucede, destrozará galaxias, estrellas, agujeros negros y todos los demás cuerpos espaciales, incluida la Tierra. El universo se convertirá en un montón de partículas desconectadas. Hasta hace unos 5.000 millones de años, el universo se expandía lentamente debido a su poderosa atracción gravitatoria. Entonces su crecimiento se aceleró. Algunos expertos dicen que sucedió debido a los efectos de la energía oscura. La energía oscura es la fuerza misteriosa que constituye casi el 70% de nuestro universo. Esta fuerza lo empuja para que se expanda más rápido en lugar de ralentizarlo. Entonces, en el caso del escenario Big Rip, la energía oscura ganará a la gravedad hasta el punto en que podrá desgarrar átomos individuales. Escenario número 2. El Big Crunch. Existe la posibilidad de que el universo llegue al punto en que deje de expandirse. La gravedad se convertirá en una fuerza dominante. Incluso podría revertir la expansión del universo. Entonces el cosmos comenzará a encogerse, haciendo colisionar planetas, estrellas e incluso galaxias enteras. Al final, todo el universo colapsará sobre sí mismo. Una vez que todo se comprima en un punto infinitamente pequeño, que es algo llamado Big Crunch, el universo puede comenzar a expandirse una vez más. Teoría número 3, el Big Freeze. En este escenario, la entropía crecerá hasta alcanzar su valor máximo. La entropía es básicamente la idea de que todo el universo cae en desorden en algún momento. Una vez que la entropía llegue a su máximo, el calor en el sistema se distribuirá uniformemente. Entonces el universo desaparecerá porque no habrá lugar para que exista el calor. Cualquier movimiento mecánico dentro del universo se detendrá. El cosmos estará tan vacío y el gas será tan escaso que ninguna estrella nueva podrá formarse o brillar de nuevo. En tal cosmos, el tiempo es solo un vacío sin fin. Nunca pasa nada con los planetas, las estrellas o los seres vivos. Todo el universo está congelado, oscuro e inmóvil porque no hay energía que pueda hacer que las cosas vuelvan a funcionar. Muchos miles de millones de años después de que las últimas estrellas se quemen y se desvanezcan, los agujeros negros enviarán el mensaje de que el universo ha llegado a su fin. Los agujeros negros son áreas con una atracción gravitatoria extremadamente fuerte, tan poderosa que nada puede escapar. Pueden ser tan masivos como 100 soles. En cuanto a los agujeros negros supermasivos, su masa puede ser mayor que la de 1.000 millones de soles. Puedes encontrar este tipo de agujeros negros gigantes en el centro de la mayoría de las galaxias. Como todo lo demás, los agujeros negros experimentarán el mismo final. Pero cuando llegue su momento, no desaparecerán suavemente en la noche. Los agujeros negros desaparecerán en enormes explosiones de fuegos artificiales, iluminando el universo en los últimos momentos de su existencia. Será el final de toda la era. Los agujeros negros generalmente sobreviven engullendo las estrellas y el gas que se acercan lo suficiente. Su glotonería es la principal característica que los delata. En la mayoría de los casos hay un disco de acreción alrededor de un agujero negro. Este disco está hecho de todos esos materiales y partículas que se rompen y tiran hacia adentro, de manera similar al agua que se arremolina por un desagüe. A medida que los materiales y las partículas se acercan, comienzan a moverse cada vez más rápido. Esto genera calor, lo que hace que el disco de acreción brille, lo que nuevamente revela el agujero negro. Sí, resulta que los agujeros negros no son tan buenos para las escondidillas. Las cosas que cruzan el horizonte de sucesos de un agujero negro, que también se llama el punto de no retorno, se pierden para siempre. Pero Stephen Hawking tenía la teoría de que podrías escapar de un agujero negro. Hay partículas que se mueven incluso en el vacío. Digamos que una partícula tiene energía positiva y otra tiene energía negativa. Si ambas se acercan a un agujero negro, existe la posibilidad de que una caiga dentro y la otra escape. Eso significa que el agujero negro ha irradiado la partícula. Y esta partícula se ha llevado consigo parte de la masa del agujero negro. Razón por la cual el agujero negro puede comenzar a encogerse. A medida que comienza a evaporarse, pierde su masa y lentamente se vuelve más pequeño. Más y más partículas comienzan a salir hasta que toda la energía que queda se escapa de una sola vez. En la última décima de segundo, habrá un destello gigante de energía y luz en una región muy pequeña del espacio. Y luego, todo se ha ido. Los eclipses solares son como los trucos de un mago cósmico.
la luna se traga de repente al sol. Pero no funcionan por arte de magia, sino por causas naturales. Intentemos averiguar qué es lo que ocurre exactamente y cómo se puede observar este fascinante acontecimiento. Todo comienza cuando la luna, el sol y la tierra se ubican en línea recta, con la luna situada directamente entre nosotros y nuestra estrella favorita. Esta alineación es posible porque la órbita de la luna alrededor de la Tierra está ligeramente inclinada con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del sol. Los eclipses solares solo se producen durante la luna nueva, cuando el satélite está más cerca de la Tierra. Por eso, cuando la alineación es la correcta, la sombra de la luna se proyecta sobre la Tierra e impide que nos llegue la luz del sol. Imagina que estás en una habitación con un interruptor de luz gigante, pero en lugar de apagarlo, lo cubres con una gran luna. Eso es básicamente el eclipse solar. Los eclipses solares no son habituales, solo ocurren unas pocas veces al año. La frecuencia de estos eclipses viene determinada por muchos factores, como la alineación de los 3 astros y la posición de la luna en su órbita alrededor de la Tierra. Existen 3 tipos principales de eclipses solares: total, parcial y anular. Un eclipse solar total se produce cuando la luna cubre completamente el disco solar y el cielo se oscurece como si fuera de noche. Esta fase puede durar desde unos minutos hasta algo más de 1 hora, dependiendo de la distancia que haya entre la luna y la Tierra en el momento del eclipse. Un eclipse solar total solo puede ser visible desde una región específica de la Tierra llamado Camino de la Totalidad. Este sendero suele ser una estrecha franja de tierra o de mar, y si te encuentras en el lugar adecuado, podrás disfrutar de esta maravillosa vista. Por desgracia, no todo el mundo tiene la suerte de ver un eclipse solar total. A veces, la luna solo cubre una parte del sol. En ese caso, verás al sol en forma de media luna en lugar de uno completamente tragado. Eso se llama eclipse solar parcial. Y si tienes mucha mala suerte, lo verás cuando la luna se encuentra demasiado lejos de la Tierra y no llega a cubrir completamente el sol. En ese caso, observarás un anillo brillante de luz solar alrededor de la silueta de la luna. Se trata de un eclipse solar anular. Los eclipses de sol son algunos de los acontecimientos astronómicos más espectaculares que podemos divisar desde la Tierra. La gente los ha observado y estudiado a lo largo de la historia y han desempeñado un papel importante en nuestra comprensión del Sol, la Luna y la Tierra. Por ejemplo, los utilizamos para medir el tamaño de la Luna y el Sol, para estudiar la atmósfera solar y para probar la teoría de la relatividad general de Einstein. Los eclipses solares siempre han sido importantes para los humanos, por lo que no es de extrañar que sean los protagonistas en diferentes mitos y supersticiones. Algunas culturas los veían como una señal de que cosas terribles estaban por suceder, o una forma de hablar con sus deidades. Otras creían que servían para predecir el futuro o ahuyentar a los espíritus malignos. Todas estas creencias demuestran lo mucho que los eclipses solares han significado para la humanidad. A lo largo de la historia ha habido muchos eclipses solares fascinantes y memorables, cada uno con su propio significado. He aquí algunos ejemplos de los eclipses solares más misteriosos, interesantes o famosos. El eclipse de Tales es uno de los eclipses solares más famosos de la historia. Se dice que ocurrió en el año 585 a.C. y que fue anunciado por el filósofo griego Tales de Mileto. Según la leyenda, Tales pudo predecir el eclipse observando los ciclos de la luna, y se cuenta que su grado de certeza asombró y asustó a sus contemporáneos. El eclipse Ptolomeo fue un eclipse total de sol que tuvo lugar en el año 150 de nuestra era. Es famoso porque se menciona en los escritos del antiguo astrónomo griego Ptolomeo. Utilizó sus observaciones de los ciclos de la luna para hacer su predicción, que también alarmó a la gente de la época. El eclipse del siglo fue un eclipse solar total que se produjo el 11 de julio de 1991. Fue visible en gran parte de Sudamérica. Este famoso eclipse solar total fue el más largo del siglo XX, con una duración de más de 6 minutos y medio. El eclipse de las pirámides fue un eclipse solar total que se produjo el 20 de marzo de 2015 y fue visible desde distintas partes de Europa, África y Oriente Medio.
Se hizo famoso porque pasó directamente sobre las antiguas pirámides de Giza en Egipto, lo que brindó una oportunidad única a científicos y turistas de estudiar el eclipse desde este lugar histórico. Y por supuesto está el gran eclipse americano de 2017, que se vio en gran parte de Estados Unidos de costa a costa. Fue el primer eclipse total visible desde todos los estados contiguos en casi 40 años. Atrajo a millones de espectadores y fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Dado que ocurren con muy poca frecuencia, no querrás perderte un acontecimiento semejante. Afortunadamente disponemos de un calendario que indica los eclipses solares que se producirán en los próximos años. Se espera que el gran eclipse de Norteamérica de 2023 sea visible en una parte importante de América del Norte, desde el noroeste del Pacífico hasta la región de los Grandes Lagos. Será el primer eclipse total visible desde Estados Unidos desde el Gran Eclipse de América de 2017. El eclipse de los Andes de 2024. El primero desde el eclipse del siglo de 1991 en Sudamérica. Abarcará zonas de Chile y Argentina. Luego vendrá el eclipse del Ártico de 2025. Este será también visible en la parte ártica de nuestro planeta, incluyendo zonas de Canadá y Groenlandia. Será el primer eclipse total que la Luna y el Sol le regalarán al Ártico en casi 100 años. Y por último estará el eclipse del Pacífico de 2026, que se desplazará por algunas zonas del Océano Pacífico en las regiones de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Cabe señalar que el momento exacto y la visibilidad de estos eclipses solares pueden cambiar a medida que se hagan predicciones más precisas. Además, es posible que se produzcan otros eclipses solares en los próximos años. No olvides consultar los detalles en internet. Pero la pregunta más importante es, ¿cómo los observamos? La respuesta, con mucho cuidado. He aquí algunos consejos generales. Utiliza una protección ocular adecuada. Nunca mires directamente al sol, ni siquiera durante un eclipse. No vale la pena arriesgar la vista. Para observar un eclipse solar de forma segura, utiliza gafas certificadas para eclipses solares o un proyector estenopeico. Estos dispositivos permiten ver el eclipse sin mirar directamente al sol y protegen los ojos de los efectos nocivos de los rayos solares. En segundo lugar, encuentra un buen lugar para observar. Para obtener la mejor perspectiva de un eclipse solar, es importante encontrar un punto que esté dentro de la trayectoria del eclipse y que tenga una vista despejada del cielo. Utiliza una cámara o un telescopio. Si tienes uno de estos aparatos con filtro solar, puedes tomar fotos u observar el eclipse con más precisión. Eso sí, asegúrate de utilizar un filtro solar que proteja tus ojos y tu equipo. Mantente informado. Es importante estar al día sobre los detalles de un eclipse solar, como el momento exacto, el lugar y el tipo de eclipse. Esta información puede ayudarte a planificar la observación y a asegurarte de que cuentas con el equipo adecuado. Eso es todo. Sencillo, ¿verdad? Si sigues estos consejos, podrás disfrutar de este maravilloso espectáculo de forma segura y responsable. Y si consigues ver un eclipse solar, no dejes de sacar fotos y de compartirlas con tus amigos. Recuerda que, al fin y al cabo, es una experiencia única en la vida.